cuenta que en realidad desde el Congreso seguramente hay intereses contrapuestos a los de los mismos mineros informales. Vamos a comunicarnos ahora con Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex, que tiene una posición distinta a la que acabamos de escuchar por parte de José Luna hace unos minutos. Jaime, muy buenos días. Gracias por atendernos. No, buenos días, Nicolás. Muchas gracias y saludos a tus oyentes. Ustedes han emitido un comunicado muy severo donde hablan del tema, o sea, ustedes están en contra que se prorrogue la vigencia de los Reinfo. Sí, mira, te cuento. Ayer presentamos un comunicado que sí, es duro, pero ¿por qué? Para empezar, yo quiero establecer algo y que quede bien claro que como Comex Perú, en principio, nosotros no estamos en contra de los mineros informales o artesanales, todo lo contrario. Al final, lo que nosotros queremos es que haya un marco legal que efectivamente permita que las personas que quieran realizar una actividad dentro de la legalidad lo puedan hacer y que existan los incentivos. Pero, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? El sistema de formalización como está, que ya tiene años de implementación, no ha dado resultados, no ha sido exitoso, ha sido un fracaso. Y no es porque yo lo piense o porque tú lo pienses o porque alguien lo pueda pensar, sino que la evidencia lo dice. De los 80 y tantos mil inscritos, solamente hay 2.1%. 2.000 y algo más, 2.000 y algo más. Claro, que es el 2.1% del total. Entonces, esto te quiere decir que el sistema no ha funcionado. ¿Y por qué el resto no ha podido cumplir con la formalización, siendo requisitos muy simples de cumplir? Porque no es nada complejo. No, discúlpame, sí son requisitos complicadísimos. Ayer hemos escuchado el testimonio de Roberto Santos, que ha demorado 9 años en el trámite. Y él es titular de una concesión, y lo que ha estado tratando de hacer estos años es ponerse de acuerdo con los reinfos y con las comunidades. Ha logrado el acuerdo. Y hace prácticamente un año que está esperando que el gobierno regional de Amazonas mande los documentos al Ministerio de Energía y Minas para que termine el proceso. Entonces, mira, seguramente habrán casos como el que tú comentas, pero entiendo que hay muchos más que son más simples que se puedan, que se puedan llevar a cabo. Pero a lo que voy con esto es que han pasado bastantes años. Entonces, lo que nosotros creemos es que no es que se tenga que renovar otra vez, porque al final va a ser una renovación con la misma situación, porque una cosa es el registro, propiamente dicho, y otra cosa es el marco legal de formalización. Lo que nosotros pensamos es que, definitivamente tiene que haber un nuevo marco legal que funcione, que entendemos que esta ley MAPE que presentó el Ejecutivo es una buena base para comenzar, y definitivamente tiene que haber una progresividad. Las personas que ahorita están en pleno trámite para formalizarse, que están en el Reinfo, seguramente tendrán que necesitar una prórroga como una progresividad hasta que se implemente la nueva ley. Creemos que 2 años es demasiado. Claro, pero la pregunta, Jaime, ¿sabes cuál es? Sí. Es decir, a mí me sorprendió, yo conozco y le he tenido muchos años, mucho aprecio a Rómulo mucho por quien es, porque conozco su historia. Pero ¿cómo haces una ley que tiene 13 páginas sobre el tema de los Reinfo y no usas la palabra Reinfo para no pelearte con quienes ya sabemos? O sea, no te pases, pues, estás hablando de los Reinfo. Y la discusión es, ¿por qué se habla de la prórroga? Porque si la vigencia de los Reinfo vence el 31 de diciembre, el 1 de enero, los Reinfo, que son 500.000 de personas en este momento, pasan a ser ilegales. Porque no tienen ninguna protección legal para comprar insumos, para transportar mineral, ni para venderlo. Simple y llanamente son ilegales, están fuera de la ley. Y ese es el problema. Entonces, obviamente que hay que dar una prórroga que les dé vida legal por un tiempo, que hay que discutir cuál es el razonable y que tiene que ver con ponernos a hacer ahora lo que no se hizo durante 12 años y nos ha costado ya 800 millones de soles. 12 años, sí, 800 millones de soles para formalizar 2.000, no te pases, pues. Yo metería hasta presa a la gente responsable de esto. Pero para empezar, lo que se tiene que hacer es una culpa de responsabilidades tanto del Ejecutivo como el Congreso, que tenga que esperar último minuto para recién discutir sobre qué es lo que se tiene que hacer, sin duda. Claro, pero el tema en este momento es el siguiente. Tú tienes un desmadre nacional con el tema de los Reinfo. Y yo quiero acá ser claro. Es decir, es cierto que hay gente que está depredando la Amazonía. Hay gente que está usando sustancias que no deben ser permitidas. Esa gente tiene que ser excluida, Jaime.
Y cuando tú hablas con dirigentes como Máximo Franco Becker, que es el dirigente más importante de los mineros informales, no solo de Arequipa, sino de parte de los mineros del país, de los mineros artesanales y pequeños, ellos están de acuerdo con eso, que esta gente tiene que ser excluida, que la gente que está actuando sobre territorios que no son concesionados debería facilitarte el proceso para que les den la concesión. El problema viene de mineros que están operando en lugares donde la concesión está otorgada a terceros, normalmente grandes empresas. Ahí es donde está el nudo, y ese es el nudo que hay que desatar, y para eso hay que sentarlos en una mesa, Jaime. No debería ser tan difícil. De acuerdo, y ayer cuando en el Congreso se ha discutido el dictamen que se ha presentado, que ha creado que empezó a formular la presidencia con la Secretaría Técnica de la Comisión de Energía y Minas, justamente incluían todas esas disposiciones que tú acabas de decir que se deberían excluir. Es decir, el dictamen permitía que no tengan que tener autorización para uso de explosivos, para bienes fiscalizados. Entonces, ahí te das cuenta que en realidad desde el Congreso seguramente hay intereses contrapuestos a los de los mismos mineros informales. Pero eso es lo que uno no entiende, Jaime, porque fíjate, yo entiendo que lo que había, es más, no lo dijo, ¿no es cierto, señora Magariño, Máximo Franco, que ellos, pese a que no les gustaba que el plazo, porque el plazo que se aprobaba según ese dictamen era 6 meses de prórroga y 6 meses adicionales que por decreto podía prorrogar el Ministerio de Energía. ¿Por qué esas prórrogas? Porque ese era el tiempo necesario para hacer todo lo que el propio dictamen estaba proponiendo había que hacer para corregir las cosas. Ese dictamen contaba con el respaldo de los mineros. Es decir, se acababa el conflicto, Jaime, y entrábamos en otra etapa donde la agenda ya no era la prórroga, sino la agenda es hagamos la formalización de una vez ahorita. Empecemos. Y no sé claro, qué pasó. Pero ese no es el dictamen que se discutió ayer y que felizmente han salido bastantes congresistas a quejarse, porque seguramente al final tienes una minería ilegal que también está presente, que seguramente también está influyendo, porque tener un marco legal que les permita crecer como han crecido hasta ahora. Entonces creo que es bueno que en todo caso ayer ha quedado totalmente claro cuáles son las contradicciones y cuáles son las posiciones en contra de algunos congresistas que han dispuesto que esas cosas no deberían ser parte del dictamen, y que desde hoy en la mañana se pongan a trabajar en un proyecto que realmente al final sí, pero la verdad es que los informales, permítame que termine, que acoja la problemática de los informales y que ponga las herramientas duras y precisas para evitar la minería ilegal. Eso es lo que se tiene que suceder. Bueno, pero eso estaba, Jaime, ¿eh? Es más, un párrafo habla de la prórroga, todo lo demás son las reglamentaciones, las prohibiciones, las limitaciones, todo el dictamen era eso. Y los mineros estaban de acuerdo. El dictamen de ayer no. Pero Nicolás, claro, te lo paso ahorita, no, el último. El dictamen que han discutido ayer hablaba de una prórroga y adicionalmente a la prórroga estableció una serie de excepciones. 6 meses de prórroga y 6 meses adicionales. Sí, pero conjuntamente con una serie de disposiciones donde se eliminaban todas las excepciones que antes estaban, que eran los candados. Es decir, se permitía que las empresas no tenían que tener autorizaciones para uso de explosivos, no tenían que tener autorizaciones para los productos químicos, no los fiscalizados. No podía entrar. No, pero en el dictamen dice claramente que necesitan tener todos esos permisos. Es una lista enorme, todos los permisos que tienen que tener. Además, el dictamen dice que tienen 30 días para reinscribirse. 30 días, lo que no han hecho en 12 años, lo quieren, en fin, igual han aceptado. 30 días. Ya en 30 días se reinscribirá todo el mundo. Te invito a que leas el dictamen que presentaron ayer, que entiendo que es diferente a los que se estaban discutiendo. No. Ayer, es exactamente ese, te lo aseguro, porque he estado siguiendo así al pie, porque... y he estado siguiendo toda la sesión y he escuchado casi todos los congresistas, muchos de ellos que son los que al final terminan aprobando que el tema vuelva a revisión, todos oponiéndose porque estaban disponiendo estas cuestiones de contrabando. No sé, yo creo que hay, Jaime, discúlpame, te voy a pasar el dictamen, sigamos fuera del aire conversando esto. En la página web, está ahí, es público. Bueno, vamos a seguir hablando, Jaime, pero lo que yo creo que interesa es
desactivar esta especie de bomba de tiempo que tenemos encima, ¿no? Porque el gran problema que hay ahorita es la percepción de los mineros, que a partir del 1 de enero van a pasar a ser ilegales y hay gente que piensa lo que hay que hacer es meter al ejército para sacarlos. Porque eso también hay que decirlo. Como te digo, es un tema que hay que atender sin duda, pero también hay que atender el tema de ponerle candados y ponerle un frente a la minería ilegal, que es la economía ilegal más importante del país por encima del narcotráfico. Pero claro, pero para eso, Jaime, hay que formalizar. Es decir, es lo mismo. Es decir, si formalizas, neutralizas, desapareces, aíslas, aplatas a la minería ilegal y por el otro lado sacas de la operación a todos los que están depredando la naturaleza. Está claro. Pero en fin, Jaime, vamos a seguir hablando, por favor. Un abrazo, muy buenos días.